En el aire saturado de calor que envuelve nuestras ciudades en julio, mientras el asfalto hierve y cada sombra es un oasis, surge una pregunta sencilla, casi banal, y sin embargo sorprendentemente profunda. Pero, ¿en la antigua Roma hacía calor como hoy? Si pensamos en la antigua Roma, se nos vienen a la mente las togas, el foro, los acueductos, pero rara vez pensamos en el calor. Y sin embargo, según los estudiosos, entre el siglo III a.C. y el V después de Cristo, gran parte de Europa, Italia incluida, vivió una época de temperaturas sorprendentemente elevadas. Los científicos la llaman hoy el Roman Warm Period, el periodo cálido romano. Un largo intervalo climático templado, si no directamente tórrido, que coincidió con algunos de los momentos más cruciales de la historia imperial, desde el final de la República, con las guerras civiles y el ascenso de César, hasta las invasiones bárbaras y el colapso del Imperio de Occidente. Pero atención, esto no es una simple anécdota meteorológica. El clima cálido de aquella época influyó directamente en la vida cotidiana, el comercio, la agricultura, las migraciones, y según algunas teorías, podría haber favorecido la propia expansión de Roma, haciendo más fácil cultivar, desplazarse, colonizar. Y no hablamos de una diferencia de unas décimas de grado. Según algunas estimaciones, las temperaturas medias estivales de la Italia romana eran hasta 2 grados superiores a las del siglo XX. 2 grados. Pueden parecer pocos, pero en el ciclo de la naturaleza son una enormidad. Este largo verano de la historia no fue un caso aislado, forma parte de esas oscilaciones milenarias del clima terrestre, influenciadas por factores astronómicos, geológicos y, como veremos, a veces también humanos. Pero, ¿cómo podemos saberlo con certeza? ¿Cómo podemos afirmar, 2000 años después, que hacía más calor bajo el sol del antiguo Palatino? Aquí es donde comienza nuestra investigación, entre fuentes literarias, árboles centenarios y hielos milenarios. Para responder a la pregunta, ¿hacía calor en la antigua Roma? Necesitamos pruebas. Pero no hablamos de termómetros ni estaciones meteorológicas. En la antigüedad, la memoria del clima está escondida en la propia naturaleza. La primera huella llega de los textos clásicos. Uno por encima de todos, Teofrasto, discípulo de Aristóteles, que vivió en el siglo IV a.C. En sus obras, cuenta que en Grecia se podían plantar palmeras datileras. Quizá no siempre daban fruto, pero sobrevivían. Y esto, para los botánicos modernos, es una prueba inequívoca. Para que crezca una palmera hace falta un clima cálido y estable. Pero las plantas no son las únicas que nos hablan del pasado. Hay un testigo silencioso que crece lentamente y lo registra todo: el árbol. Cada año, en el tronco de un árbol se forma un anillo, un círculo fino que cuenta si ese año fue húmedo o seco, cálido o frío. Los científicos lo saben bien. Estudiando esos anillos de crecimiento con una técnica llamada dendrocronología, logran leer el clima del pasado, año tras año, siglo tras siglo. En Alemania, en Italia, en los Balcanes, estos árboles antiguos cuentan la misma historia. En los siglos centrales de la época romana, las temperaturas eran altas, los periodos de sequía frecuentes, pero también las condiciones para una agricultura floreciente eran óptimas. Y si los árboles no bastan, están los glaciares. Exacto. En las profundidades de los hielos alpinos, Suiza, Austria, pero también en los Alpes italianos, los estudiosos han analizado isótopos de oxígeno y cloruros atrapados a lo largo de los siglos, estrato tras estrato, como páginas de un libro escrito por el tiempo. El veredicto: idéntico. El período romano fue cálido, estable e incluso más templado que el medieval. Pero no termina aquí. También los pantanos hablan. Bajo metros de turba, en Galicia, en la actual España, se han encontrado niveles de mercurio compatibles con una época de fuerte actividad humana y temperaturas elevadas. Incluso Ptolomeo, el gran geógrafo egipcio del siglo II después de Cristo, nos habla de lluvias estivales en Alejandría
indicio de un clima norteafricano cálido pero también húmedo y regular. En resumen, la ciencia y la historia por una vez coinciden. El verano romano era real, cálido, largo y poderoso. Y sin embargo, todo esto no era uniforme. En algunas zonas del norte de Europa, por ejemplo, los veranos eran más secos y menos tórridos. En otras, como Egipto, la humedad dominaba. Y precisamente de estas diferencias nace la siguiente pregunta: ¿cuándo influyó este clima en la historia de Roma? El clima nunca es neutral. No es solo una condición atmosférica, es una fuerza histórica, capaz de cambiar imperios, desplazar pueblos, decidir batallas. Y el calor de la Edad Romana no es una excepción. Un clima más templado significa estaciones agrícolas más favorables, cosechas abundantes, menos hambrunas. Significa también caminos más transitables, mares navegables durante más tiempo, colonias más fáciles de sostener. No es casualidad, dicen algunos historiadores, que precisamente en estos siglos Roma viviera su máxima expansión. Es fascinante pensar que la estabilidad climática acompañó a la estabilidad política, como si la propia naturaleza hubiera abierto de par en par las puertas al imperio. Pero hay más. Algunos estudiosos vinculan eventos históricos específicos con el clima. Uno por encima de todos: el paso de Aníbal a través de los Alpes. Según ciertas interpretaciones, el general cartaginés pudo realizar su hazaña, extraordinaria, cruzar montañas nevadas con un ejército y elefantes, gracias a un periodo particularmente templado. Claro, Tito Livio nos cuenta que la nieve ya estaba cayendo, pero la ventana estacional podría haber sido más amplia de lo habitual, lo suficiente como para permitir la empresa. Y si el calor favoreció a Roma en su ascenso, el frío podría haber contribuido a su declive. Entre el siglo IV y el V después de Cristo, los análisis climatológicos registran un descenso de las temperaturas en Europa. No fue una glaciación, pero sí un giro marcado, que coincidió con el inicio de las grandes migraciones: godos, hunos, vándalos, pueblos enteros empujados a moverse en busca de tierras más fértiles, más cálidas, más habitables. No fue solo el clima, desde luego. La política, las guerras internas, la crisis económica, todo jugó un papel. Pero las presiones ambientales fueron una de tantas gotas que llenaron el vaso del colapso. La paradoja es esta: el calor ayudó a Roma a nacer, el frío la empujó a caer. Y hoy, mientras vivimos una época de calentamiento global, estas dinámicas nos hablan con fuerza. Nos recuerdan que el clima nunca es solo el telón de fondo de la historia. Es uno de sus protagonistas. Así que sí, hacía calor en la antigua Roma. Quizá tanto como hoy, quizá incluso más. Y ese calor milenario no fue solo cuestión de sudor y sombras buscadas bajo los pórticos. Fue un motor histórico, una corriente silenciosa que alimentó la agricultura, favoreció las rutas comerciales, sostuvo la expansión imperial. Luego el tiempo cambió. Los vientos se hicieron más fríos, las lluvias más escasas, las estaciones más inciertas. Y como un enorme organismo vivo, también el imperio empezó a sentir los primeros escalofríos. Lo que había sido un mundo cálido y próspero se encontró de repente expuesto, vulnerable, bajo el asalto del hielo y de los pueblos en marcha. Hoy, sin embargo, el ciclo se ha invertido. Es el calor el que nos acorrala, no el calor natural, cíclico, de los equilibrios milenarios, sino un calor nuevo, acelerado, global, que derrite hielos, eleva mares y transforma climas en décadas, no en siglos. Mirar al pasado no es solo un ejercicio de nostalgia, es una manera de leer mejor nuestro presente, de entender que cada época climática trae consigo consecuencias profundas, y que cada elección, política, social, ambiental, se injerta sobre un equilibrio frágil que la naturaleza puede cambiar con una sola estación. El verano romano, el de los césares, las togas y los mercados abarrotados, terminó hace mucho, pero el desafío del clima, ese, sigue aquí, y esta vez nos toca a nosotros afrontarlo.